Y es que los que son pregoneros en la vida, en el fondo de la sensibilidad y del entendimiento, han luchado por un ideal desde jóvenes, desde muy pequeños, que ya sabían para qué han nacido. Ahora, eso sí, no se les regala nada y solo con el esfuerzo y la voluntad alcanzan ese lugar que tienen. Él es el dibujante del Jueves, colabora en muchísimos otros medios de comunicación, pero es un genio. ¡Fuerte aplauso para Vizcarra! Buenas noches. Aquí estás más tímido, que pintando en la isla de Diagonal, en Barcelona. Es que ahora me sacas de mi contexto habitual para meterme, digamos, en un espacio mediático diferente, pero bueno, aquí estamos. ¿Tan diferente es? No. Sí, bueno, tiene un punto diferente. En el fondo, todo es como un circo, tú. Sí, es un gran montaje, ¿Sí o no? Digamos. Sí, sí. Claro, porque me voy a la isla de Diagonal, en Barcelona, pues estamos hablando de Barcelona, ¿no? Y allí está pintando, bueno, una caricatura enorme, como nunca se ha pintado, ¿no? De Correcto. Messi, ¿no? La caricatura más grande de Leo Messi, jamás realizada, un cuadro de 3×2, pintada como los clásicos, en vivo y en directo, en medio de la gran exposición que tenemos en la isla. O sea que es un reto... De tus caricaturas. Correcto. Es un resumen de 20 años de carrera. 20 años. Ahí concentrado en unos 400 ilustraciones, sumado a la colaboración especial con la Escuela de Animación de Plastilina de Barcelona, con 12 grandes esculturas de mi trabajo también. O sea que es una exposición que ha tenido una repercusión muy intensa, digamos. Pues aquello también es un circo como esto. Exacto. Porque allí viene, para que esté protegido, encerrado allí, entre cuerdas, al señor pintando. También y tiene las un punto caras de tantos circo, y tantos digamos. personajes como Elvis, por ejemplo, ¿no? Esto es una recopilación, bueno, son dos recopilaciones. Luego veremos, pero sí. Son dos recopilaciones que sacó la revista El Jueves y también son de casi de 20 años de carrera. Y aquí pues, tenemos pues, personajes de toda índole, ¿no? Que por El Jueves pues, pasan personajes desde políticos, de cine, la cultura en general, deportes, o sea, un sinfín de rostros súper conocidos y que yo les doy pues, mi particular visión. Mira que eres bueno, ¿eh? Miren aquí. El mago Tamarit y Lina Morgan. Es que Bueno, no digamos solo que- eres dibujante, eres un gran pintor. Lo que sí, también hay que tener mucha dosis de psicología, digamos, para captar el alma del personaje, cosa que tú me entiendes. ¿Qué tiene que tener un gran dibujante como tú? Lo digo para aquellos que tienen el mismo sueño. Pues básicamente disciplina, eso es fundamental. Disciplina, constancia. Yo en 20 años he dibujado muchísimo. Muchas horas, muchos fines de semana entregando. Y después, básicamente, pasión. Tiene que mover la pasión porque es una profesión en la cual, si no hay pasión, no acostumbra a salir bien. ¿Nunca te han dicho, nene, dedícate a otra cosa al principio, como le dijeron a la Cavallé y a otros grandes de la historia? ¿Nunca te han dicho...? No, ¿Tú? pero mi niño que tiene 10 años ¿Qué te dice flipa tu y niño? dice, claro, yo voy al cole y en cambio tú te quedas en casa a dibujar. Claro. O sea que no lo entiende. Dice, ¿tú dibujando? Ya eres mayor, ¿no? Y digo, no, pero esto es una profesión, ya lo entenderá con el tiempo, digamos, pero es un lujo. ¿Crees que puedes seguir tus pasos o qué? Bueno, no hay que apretar, hay que dejar No, pero ya se que los nota, chavales ¿eh? hoy en día hagan... ¿Sí o no? Se nota ya, ¿no? Sí, Tú lo ves sí. rápidamente, ¿no? Sí. Encantadora, ¿eh? Qué dientes más bonitos, ¿eh? Sí, Sandra Bullock aquí. Señala, por favor, tan guapa que es. Yo que soñaba con ella alguna noche, ahora la veo aquí y me voy a mi casa corriendo. Claro, lo que pasa con las caricaturas es que un poco desmitificas al personaje, ¿no? Ya. Todos los tenemos como idealizados y el punto de vista de un caricaturista es dar una visión de la realidad diferente a la que el gran público puede conseguir, digamos. Les das nuevas pautas, nuevos referentes en los cuales la gente dice, hostia, pues sí, ¿cómo ha distorsionado esta cara y continúa pareciéndose o tiene parecido con la realidad? Eso creo que hay un punto de magia incluso en ¿Nadie el se ha proceso. ofendido? Por ejemplo, Sandra Bullock no, porque no sé si la he visto o no, pero alguno de los grandes españoles que Sí, están... bueno, No sé, bueno, aquí presidente Aznar, bueno, expresidente. claro que ha salido el crack, digamos, ¿no? No sé, Yo supongo pero si que, la que las ven y habrá reacciones de todos tipos, ¿no? Quien se sienta ofendido es porque básicamente pues, no tiene sentido del humor y eso es fundamental, ¿no? O sea, porque aparte son unas caricaturas tratadas con mucha simpatía, con un punto sarcástico, corrosivo, pero bueno, en el fondo, no sé, son súper cachondas. A ti si te dibujaron así, ¿qué harías, nena?
¿Así? Bueno, un poquito más guapa, ¿no? Sí, me quedaría un sí, poquito sí. más guapa, ¿no? Sí. No, si eso no tiene nada que ver, si exageras, ¿no? Claro. Exageras los rasgos de la Claro. persona, ¿no? Sí, sí, sí. Se trata Buscas de la- buscar- No tengo bigote, ¿eh? Buscas Bigote la- no tengo. Buscas eso, la personalidad interior de la persona. Sí, claro, reflejar un poco el alma del personaje, ¿no? Pobre Falete, mi amigo Falete. Aquí está. Ay, 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 Bueno, ay. claro, es que vas a buscar personajes absolutamente brutales, ¿no? Bueno, pues que a mí me gusta eso, la brutalidad esta. Sí, sí, sí. Antonio porque Banderas, Sí, el sueño de tantas mujeres. Ahí lo tenemos. Este. No, pero la realización técnica, la sabiduría de anatomía, claro, es que- todo el concepto que tienes es... Tú sabes de qué hablas, ¿eh? Es- Tú también es- tienes mucho de artista. es Tienes unos fantástico. conceptos que... Soy pintor, y Claro, entonces, pues- ahí se nota que analizas la técnica, el resultado final, es todo el tratamiento de la anatomía, el color. Todo. Claro. Es que una buena caricatura tiene que tener muchos condicionantes. O sea, un buen dibujo, que se le parezca, un buen acabado, que sea simpático, bueno, en Bueno, fin. los pueden comprar, ¿no? Estos Sí. libros del jueves. Sí, 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 exactamente. A través del jueves, aquí están 2 recopilaciones fantásticas. Mi querida Penelope. Bueno, pues nada, seguiremos con él, pero esto tiene que ser una fiesta, ¿o no? ¡Esto es un cabaret, señores! ¿O no? ¿Qué haces tú en un cabaret? Pues... ¡Muévete, estás en un cabaret! ¡Bailar, bailar! Hostia, es que Lisa Minnelli puso el listón muy alto, amigo. Y claro, aquí no tenemos la... Yo no sé, una joven que quiera enseñar a bailar. Oye, nena. ¿Qué tienes que enseñarte a bailar? Hostia. ¿Te atreves o no? ¿Con la tita te atreves? ¡Venga, tita! ¡Rápidamente! Ahora presentamos a la estrella de baile, Royline Salimbo. ¡Hala! ¡Venga! ¡Marcha! ¡Vamos! ¡Vamos al cabaret! Bueno, gracias, Tita. Un aplauso para la Tita, nuestra sevillana. Pero hay mujeres que fascinan, ¿sí o no? Yo no sé si la has dibujado nunca o no. ¿A quién? Pues una chica que viene a ponerle el ritmo a este programa y que en este momento la revista Primera Línea saca unas fotos, bueno, sexys, dice la mamá, Eso es. de ella, de Rebeca. ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Ritmo de la noche! ¡Vestida! ¡Vestida! ¡Vizcarra! ¡Arriba! ¡Vamos, Rebeca! ¡Niños, el ritmo de la noche! manzana. ¿Quién me ha tirado la manzana? No lo sé. ¡Fuerte aplauso para Rebeca! Es tímido, ¿eh? Un poquito. Un poco tímido, ¿no? Sí, pero yo creo que luego si coge confianza Cojo ritmo de la para noche. dibujar como dibuja, tiene que ser extrovertido también. Pero
¿Te importaría Ay, ay. decirles que se callen? Pero... ¿Qué pasa? Es que me distraigo con otras cosas que no tengo que distraerme. Vale. Ella no es tímida, ¿eh? Ya la veo ya. ¿Sí o no? Es un volcán No es esto, tímida ¿eh, porque amigo? la revista Primera Línea, que luego veremos las fotos de esta noche, Sí. nos muestra unas fotos súper sexys. Pues sí. O sea que de repente, bueno, vas y te lo quitas todo. Bueno, llevo unas botas por aquí buenísimas, o sea que voy vestida. ¿Con botas? ¡Las botas solo lleva! ¡Las botas! ¡Mírala! ¡Y tan fresca tú! ¡Qué bien! ¡Estamos en verano! ¡Estamos en verano! Bueno, comenzamos porque si no, Vale, sí. no comenzaremos, ¿eh? Vamos a recordar tu historia. ¿Te parece bien? Perfecto. Venga, sentaros. Sí. Esta noche recibimos al dibujante Joan Vizcarra. Su obra la puedes ver hasta este sábado en la Illa Diagonal de Barcelona, en la exposición Con V de Vizcarra. Un recorrido por casi 300 caricaturas y 12 esculturas que Vizcarra ha elaborado junto a la Escuela de Animación de Plastilina. El pasado jueves, el dibujante de Montblanc elaboró una caricatura gigante de Leo Messi, que posteriormente subastará, y sus beneficios irán a las fundaciones Alex y Anima. Los dibujos de Vizcarra los has podido ver en El Jueves, el periódico Open House o el diario Avui Vizcarra. Licenciado en Bellas Artes y profesor de humor, ha caricaturizado a todo tipo de personajes, políticos, deportistas, actores, cantantes. Sus dibujos tienen un matiz especial y siempre sabe cómo plasmar en su papel cualquier rostro, donde da relieve a cualquier detalle que resalte. Esta noche Vizcarra en Toni Rovira y tú, y sus obras hasta el sábado en la Illa Diagonal, en la exposición Con V de Vizcarra. Mari Carmen Cazcarra, la número 1 en Escuela de Maquillaje. ¡Fuerte aplauso! Mari Carmen, buenas noches. Buenas noches a Mari Carmen. Un momento. Parece que el maestro está feliz, ¿eh? Acompañado de dos bellas mujeres. Y la mejor música de la historia, amigo. Hombre. Un momento. ¿Te pones música para dibujar o no? Sí. ¿Qué tipo de música escuchas? Depende de la evolución del proceso, pero bueno, sí acostumbro a poner bastante Elvis, que es el rey por excelencia, y rock and roll básicamente, y buena música, blues, rhythm and blues, de todo. Tiene pinta de cañero, ¿verdad? Sí, de rockero. ¿Cómo lo dibujarías tú? Tiene en pinta de ir palabras. en Harley. Dibújalo en palabras, Rebeca, va. Dibújalo en palabras. Que lo dibuje en palabras. Pues mira, yo le pondría una Harley. Y con eso ya- Recorriendo Las La ruta, Vegas, la por ruta ejemplo, 66, por la ruta amigo. 66. Ahí, ahí. Y sí que le veo con mucha sensibilidad, porque creo que aunque haga caricaturas, coge los lados más sensibles del Del rostro. personaje. Sí, sí, claro. Es que es lo que te he Creo yo. comentado, es un análisis casi psicológico del personaje. ¿Cómo le bailarías este ritmo tú? Es que no me lo sé. Vamos a ver, ya que está tirando el rojo, ¿eh? ¡Hey! ¡Hey! ¡Palma! ¡Hey! ¡Venga, mi padre! ¡Anímate! ¡Hey! ¡Vamos, por Yo qué sé. No me extraña Yo que qué sé. triunfe, porque son mujeres desenfadadas, tú. Y tanto. Si hay que bailar, se baila. Si hay que cantar, se canta. Y si hay que quitarse la ropa, se quita la ropa. ¿O no? Ay. Es verdad. Y aparte con esta música transmite energía y eso se nota. Bueno, lo que verdad. a mí me ha encantado y debo felicitarte es que en el fondo el dinero que se saque va destinado para una causa importante. Claro, los ahí está. animales. Sí, ahí está. Claro, es que la Fundación Anima y Alex ha colaborado, digamos, en el proyecto y claro, después se va a realizar una subasta benéfica con la caricatura más grande que se ha hecho nunca al mejor jugador del mundo
Por tanto, yo creo que es un proyecto suficientemente atractivo e interesante como para que participe en todo este elenco de fundaciones. Tú no fuiste, yo tampoco pude estar, pero tuve una cámara ya. Vamos a ver lo que pasó el día de la inauguración. Venga, vamos. ¿Quieres ahí. verlo? Vamos. No la habéis visto aún, ¿no? Esta No, exposición. no. Pero no os la podéis perder, ¿eh? Hasta el Nadie sábado. está de perder. Hasta el día 30, Hasta el día 30. el sábado, ¿no? Muy bien. Ahí, en Que la además Illa la Diagonal. clausura, bueno, luego nos lo cuenta. Ya verás. My first kiss went a little like this, and twist, and twist. Well, my first kiss went a little like this, and twist, and twist. No more teachers and no more books. I got a kiss under the bleachers, hoping that nobody looked. Lips like licorice, tongue like candy. Excuse me, miss, but can I get you out your pants? In the back of the car, on the way to the bar, I got you on my lips. I got you on my lips. At the foot of the stairs, with my fingers in your hair, baby, this is it. She won't ever get enough once she gets a little touch. If I had it my way, you know that I'd make her say, ooh, ooh. She won't ever get enough once she gets a little touch. If I had it my way, you know that I'd make her say, ooh, ooh. My first kiss. Fueron muchos los famosos que se dieron cita, pero hay que darle las gracias a un gran amigo periodista que se llama Emilio Molinés, y yo creo que fue responsable de que fueran tantos famosos. ¿Sí o no? Correcto. El amigo Molinés participó también del tema, o sea, desde aquí, muchísimas gracias. ¡Un aplauso para Emilio Molinés! Y a Anabel también. ¿Y al Albert qué más? Y a la colaboración especial de Anabel también es importante. Anabel. Ah, muy bien. O sea que hay que decirlo todo, los que han colaborado, Sí, para es que que esto sí. sea un éxito. Si no se colabora, ¿verdad? Un hombre solo no puede hacerlo. No, es un trabajo en equipo. Cada uno tiene su parcela, pero bueno, todos unidos conseguimos hitos como estos, ¿no? Que para mí esta exposición ha sido realmente la más importante de mis 20 años de profesión. Y Rebeca, porque no sé dónde estaría. Bueno, siempre está Estaba viajando. trabajando. Siempre que la llamo Estaba está en por aquí, por Galicia. allá, en Galicia. He estado en Finlandia, he estado en Madrid, muchísimos sitios. Pero tengo tiempo hasta el ¿Eres sábado. fan tú A mí, del me cómic? gusta, a mí me gusta mucho y siempre me ha hecho mucha ilusión que tener una caricatura. Así que luego le pediré a ver si es posible y si no, me pone a la cola. ¿Tiene el rostro para...? Uy, el rostro sí, gritando. sí, Mira sí, qué sí, morros. sí. ¿Qué le exagerarías? ¿Qué? No, hombre, más exagerado que No, Goya. no sé qué... No, qué- tiene unas facciones ¿Ve? bastante potentes, digamos. Potentes para- Ya para acompañar de un físico estelar, ¿no? Es Gracias. realmente espectacular. O sea, Gracias. sí, tiene por dónde cogerse, en el buen sentido. Mira, ¿irá Leo Messi o no? Estamos pendientes de ello, a ver si... O sea, sería el sábado. El sábado no creo que llegue, No, entonces, pero ¿cuándo durante agosto lo tendremos expuesto y después vendrá él a hacer una firma, esperemos, y con eso ya se va a hacer la subasta ya benéfica. Con El el sábado a las beneplácito- 12, ¿qué pasará entonces? El sábado a las 12 hacemos la firma del cuadro. O sea, yo firmo el cuadro, vienen los medios y cogen Podemos el ir todos, acto. puede ir Rebeca, puede ir... Puede ir todo el Francisca, mundo, puede- todo el mundo. Podemos todo ir el mundo. todos, yo, todos. Exacto, ahí estamos. Sí, cuantos más seamos, mejor. O sea, el sábado a las 12, Illa Diagonal, no os lo perdáis. ¿Queréis ver esta caricatura, la más grande que nunca se ha pintado? Correcto. Ahí está.
Después de este gran aplauso para este gran dibujante, la voz de la noche, porque tiene voz en este programa, va a poner sentencia. Que pintó en directo la caricatura de Leo Messi y la obra se subastará y los beneficios van a Fundación Ánima, Ayuda a Animales Abandonados y Fundación Alex, comprometido para ofrecer salud y lo mejor de nosotros a aquellos que más lo necesitan, la infancia y las personas con discapacidad. Después tiene muchísimas exposiciones de caricaturas dentro de la Mostra del Cómic a Cornellá 2005, exposición antológica, edición del concurso de cómic Noble Villa de Portugalete 2005, exposición colectiva coincidiendo con el 25 aniversario de la revista El Jueves, 25 años, exposición retrospectiva dentro de la Bienal de Humoralia 2001 Lleida y exposición antológica en la Bienal de la Caricatura de 1998 en Ourense. Bueno, qué silencio más sepulcral. Un momento, nos hemos de ir a la publicidad, pero me gustaría saber, Belén Esteban, creo que o se querelló, ¿no?, contra El Jueves por una caricatura, ¿no? Bueno, no ha pasado de ahí. ¿Ya está arreglado? Está solucionado el tema. No, eso nos va bien. Estas caricaturas provocan a veces, ¿no? Sí, bueno, pero está hecho con simpatía y de lo que te lo he comentado, con simpatía y buen rollito. ¿La Casa Real bien? En principio sí. ¿También? Sí, en principio sí, buen rollo. Tiene una caricatura mía al rey. Sí. O sea que, bueno, en principio, bien, son clientes fijos de la revista, digámoslo así. Sí. ¿Ha llamado alguna vez el rey a Jueves? Sí, no, personalmente no. No. Pero bueno... ¿Y a ti no te ha llamado nadie para ponerte verde? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se puede saber? No. Dejémoslo ahí. ¿Un artista? Sí. ¿O un político? No, artistas de la farándula, digamos. Artistas de la farándula. Sí, que no acababa de cogerle el truquillo. Pues son los que más lo deberían de comprender, ¿no? Hombre, sí. Sí, porque los políticos pues siempre tienen imagen de más serios, ¿no? Y en cambio la farándula pues... Claro, se lo pues toma un ya poquito estamos más a coña y tal. ¿Qué te gustaría preguntarle un momento antes de no vayamos a la publi? ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer el mega...? El Mega Messi, Sí. digámoslo así. Sí. Pues unos 6 días, sesiones de 5 horas al día más o menos, pues multiplicamos y bastante tiempo. Es que claro, lo bueno que tiene es que es una realización en directo, en vivo y en directo, y tratado como pintaban los clásicos, o sea, como podía pintar Velázquez en su momento, Goya, y claro, eso es lo que hoy en día tiene un plus de atractivo, ¿no? En una exposición ver a un tío ahí que está pintando como hacían los clásicos, yo creo que eso, en la era de la técnica, la tecnología punta y tal, ver un tío ahí con los pinceles, la gente me hacía fotos, ¿no? A los pinceles, como viendo a un señor que acaba de salir de Altamira, ¿no? Y eso, ir un poco así contracorriente en la época de la tecnología, yo creo que tiene su... Es que has conseguido una combinación que no hace nadie. Claro. Eso es la personalidad de Vizcarra. Claro, hacer una caricatura gigante, pero tratado como si fuera un cuadro clásico. Pero aunque no sea gigante, igual, las tratas igual. Sí, exacto. Claro. Es el tratamiento lo importante, ¿no? Ahí hay un tratamiento pictórico muy interesante. ¿Tienes algo de Dalí? Sí, hay una caricatura de Dalí. Sí, también. Luego la ¿Te refieres buscamos en el libro. A la forma, la A forma las del formas dibujo de y... las deformaciones Sí, y tal. sí. Puede ser, es que Dalí era un monstruo, claro. Sí, el exacto. maestro del surrealismo y todos hemos bebido de los mejores. O sea que, evidentemente, claro. Muy bien, estupendo. Me alegro porque yo era gran admiradora de Dalí. Hombre, es que, Una gran admiradora, es que como todos todo el lo mundo, somos. como todos. Claro, todos lo somos, de los grandes clásicos, Velázquez, Sí, Sorolla, sí, los grandes sí, clásicos. Cuando hacen aquí en Barcelona exposiciones de Sorolla, Sí. está llenísimo siempre de gente que admira estas grandes obras maestras, ¿no? Y digamos, yo en esta pequeña aportación artística mía, lo único que quiero es reivindicar un poco la profesión y el sector, ¿no? Haciendo esta exhibición en directo. Muy bien. Bueno, estupendo. ella sigue cantando. ¡Arriba, Salma! Tiempo, ya llegó la hora. Vamos a la publi y volvemos el 27 de septiembre en la Sala Polo. Salma.